Bien, reciban todos un cordial saludo, como siempre a la distancia. Es un privilegio y damos gracias al Señor por este tiempo. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir ocupados, ciertamente, del crecimiento a través de la bendita palabra del Señor. Así que a todos los que están, háganos saber de alguna manera también. Siempre los hemos instado a que por favor nos digan, nos comuniquen desde dónde ustedes nos siguen. Estamos orando al Señor para que primero Él, obviamente, nos dé la posibilidad de ver hecho realidad el proyecto que en este momento estamos desarrollando, juntamente con la estrategia, si usted hacía bien tiene recibírmelo, para estar en las futuras ciudades también, ¿no? Donde anhelamos que haya una sede de iglesia bíblica, Familias en Cristo. Así que va a ser muy importante más adelante tener una conversación bien especial y un acercamiento en cada una de las ciudades donde a la verdad estamos procurando ir desarrollando el plan, poder estar allí inicialmente. Bien, a todos, pues la verdad, como siempre, el cordial saludo, esperando que nuestro Rey de Gloria les continúe bendiciendo, esperando como siempre que cada uno de nosotros podamos vivir confiados porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Espero que tenga usted un buen sonido, un buen sonido, un buen vídeo. Así que bueno, sin más preámbulos. Bueno, el otro tema tiene que ver con nuestras aulas virtuales que siguen creciendo. Damos gracias al Señor por ello, por la preparación de los maestros también. Seguimos preparando maestros para que a la verdad estén a la altura de la situación hoy. ¿Qué quiere decir a la altura de la situación hoy? Que se sigan abriendo aulas y que sigan habiendo instrumentos de justicia, estos matrimonios que están siendo ya formados para que sigan enseñando. Las aulas de nuestros niños, bueno, continúan siendo una bendición. Qué bueno tener a nuestros niños involucrados también en el estudio, en el bendito estudio de la palabra, así que también es una bendición. Por nuestros jóvenes, a la verdad, estar orando. Necesitamos seguir orando, seguir intercediendo, seguir clamando a nuestro Rey por nuestros jóvenes. A los equipos de intercesión de oración de 4, 5 y 6 de la mañana, como siempre, a la verdad, muy comprometidos en una oración que no es ni la de ellos mismos, ¿no? Sino una oración por la iglesia. A los que de alguna manera quieran y tengan en su corazón interceder por otros en equipos de oración de 4, 5 y 6 de la mañana, son bienvenidos. Recuerden, único requisito, estar estudiando la palabra del Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, sin más preámbulos, sigamos en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y hoy vamos a estar del versículo 14 al versículo 16. Amén. Capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Y dice la palabra del Señor, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, si usted nota que aún su maestro de estudio no ha llegado, por favor, tímbrele, golpéele, dígale, maestro, usted me está enseñando, no lo veo. Y si usted nota algún estudiante, usted dígale, ¿estás aprendiendo? No te veo. Muy bien, recuerde que lo que estamos desarrollando en este tiempo no son unas charlas ni unos tiempos de café. No. Estamos sentando los principios y las verdades bíblicas. Amén. Estamos sentando la sana doctrina. Estamos sentando principios doctrinales. ¿Sí? No hay forma de que tomemos café o cotorriemos. Bueno, así que su agendita o su cuaderno, su lapicito
y vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo para poder comprender con limpieza, con pureza los principios. Señor, te damos gracias y te bendecimos, oh Rey Santo, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, Señor, cada uno de los asistentes a las enseñanzas expositivas y consecutivas de tu bendita palabra. Hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en el entendimiento, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, para que haya una revelación limpia de tu palabra, Señor, y así una transformación en cada área de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, por favor. Gracias, bendito Rey Santo, por cada familia, por cada esposo, por cada esposa, por cada matrimonio que edifica sobre la roca. Esto es en ti, Jesús. Esto es conforme a los principios, a las verdades bíblicas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, una introducción que tiene que ver con nuestra sociedad, con estos tiempos que vivimos, una sociedad moderna, una sociedad que se ha venido destacando en estas últimas décadas por ser una sociedad que ha inculcado siempre una cultura de prosperidad, de riqueza, una sociedad que de alguna manera en las últimas décadas ha centrado todo en el humano, en el ser humano, en la victoria, en el éxito humano, ¿no? En la prosperidad humana, ¿no? Una sociedad que por sobre todas las cosas hoy destaca más el cuánto tienes, ¿no? El cuánto hay, ¿no? Que cualquier otro principio u otro valor, ¿no? Personas que están dedicadas ciertamente única y exclusivamente a perseguir con ahínco, con un deseo febril, lo material, las riquezas, ¿no? Las desean de una manera desmesurada. Algunos incluso hasta comprometen sus mismos valores, ¿no? Comprometen valores que fueron de alguna forma cultivados desde su casa, ¿no? Por sus papás. No estoy hablando ciertamente de cristianos, estoy hablando en general, una sociedad que compromete sus valores, compromete lo que sea con tal de obtener riquezas, bienes materiales. En consecuencia de ello y por este tipo de cultura vemos cada vez más en nuestro medio hombres y mujeres cada vez más inconformes, ¿no? Vemos una sociedad insatisfecha. Creo que ha sido una época donde se acentúa cada vez más y donde la insatisfacción cada vez más va creciendo. Es muy difícil hoy, complejísimamente, increíblemente difícil encontrar hoy hombres y mujeres satisfechos, matrimonios satisfechos. Seguirá siendo e irá en aumento tal insatisfacción que el contentamiento ya no hace parte de la vida cotidiana. Cada vez se quiere más, se insta por querer más, se alienta por querer más. Un descontento que de alguna manera ha venido siendo como incontenible, ha sido como desbocado ese descontento. Y esto gracias, ciertamente, creo hay dos aspectos para mí, en el modo de la perspectiva, hay dos aspectos que hacen que ese aumento siga acaudalado, ¿no? Desbordante, ¿no? El primero es como el mundo fantasioso que ha vendido Hollywood, lo hollywoodesco de la sociedad, los personajes que hoy se presentan como modelos, ¿no? De éxito, y le llaman éxito a sus extravagancias vulgares, a sus excentricidades, le llaman éxito a una vida ciertamente de acalorado modo de sibarita. Le llaman éxito a la riqueza, le llaman éxito a lo refinado, que refinado pues no tienen mucho,
¿no? Porque ¿qué podrá ser de refinado la pornografía, el reggaetón, la pedofilia? ¿Qué podrá ser de refinado todo esto? Como para mencionar solamente un modelo, aparte de qué podrá ser de refinado un político vulgar, cachafaz, qué podrá ser de refinado un gobernante hastiado, o no hastiado, más bien un gobernante como insaciado de inmoralidad, ¿no? ¿Qué podrá tener eso de refinado? Un modelo hollywoodesco donde pareciera que los granujas, los pillarejos, los bribones, los rufianes, los pícaros, estos pilluelos, ¿no? Pareciera como si se salieran con la suya, ¿no? Y me refiero a muchos que con tanta riqueza han abusado a través de la inmoralidad, a través del abuso a menores, del abuso al débil. Ha sido tremendo, mis amados hermanos. Y todo esto lo promueven los medios de comunicación, la televisión, vuelvo y le repito, la fábrica más diabólica y satánica que puedo llegar a conocer y a describir es Hollywood, ¿no? Lo hollywoodesco, o sea, donde muestran como la superación del hombre, donde muestran como el gran éxito del hombre, ¿no? Las redes sociales también, ¿no? Dentro de lo hollywoodesco y dentro de lo fantasioso, dentro de la televisión, dentro de estos medios, ya vemos programas o se hacen saber programas donde en una casa se encierran 10 varones, 10 mujeres, y a lo único que se dedican es a la bebida, a las orgías, hombres y hombres, mujeres y mujeres, después todos como al revolverón, ¿no? Y eso se pasa ya por la televisión y a eso le apuntan muchos jóvenes. Muchos quieren clasificar, muchos quieren participar. Parece ser que de los 20 de los que se estaba haciendo la convocatoria para que fuera esto en un país en el norte de América, parece ser que de 20 hicieron fila alrededor de 7.500 jóvenes para participar en este reality show. 7.500 jóvenes para participar en un reality show donde se muestra todo el desorden, donde se muestra todo lo que tiene que ver conforme a la extravagancia pillareja de una inmoralidad absoluta y total, ¿no? 7.500 quisieron hacer casting para este tipo de situaciones. Las redes sociales no se quedan atrás, ¿no? Siempre están exponiendo lo que tienen los grandes, el éxito de grandes, ¿no? Exponen sus grandes mansiones, sus palacios, sus yates, sus jets, exaltando su humanidad, ¿no? Y jactándose de muchos de conservar incluso hasta extravagancias como de tener en un garage, en una cochera hasta 60, 70 carros de lujo, y a eso le llaman éxito, a eso le llaman prosperidad, ¿no? Claro, todo este bombardeo, ¿no? A la que yo llamo fábrica de plástico, fábrica de vanidades, fábrica de lo superficial, de lo vano, fábrica de fatuidad, fábrica de engreimiento, de pompa, fábrica de ilusiones, fábrica de ficción. Yo le llamo así a esto, es una fábrica completamente diabólica. Y a eso le apuntan las generaciones de este tiempo, que al no lograrlo, obviamente muchos no lo van a lograr, un altísimo porcentaje no van a lograr eso, pues viven en la más completa de las miserias en cuanto a satisfacción se trata, o sea, no hay contentamiento, no hay contentamiento. No estoy llamando a un conformismo vil y ruin, no estoy llamando a una miseria, a una ruina, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que el ser humano no viva conforme a cierto tipo tenga que suplir cierto tipo de necesidades. Bueno, se suple. Me estoy refiriendo a esta sociedad que lo que está haciendo es como inoculando de una manera terrible en los jóvenes de hoy, en las generaciones de hoy, una completa insatisfacción. Al ver cuántos son otros los que tienen y tienen tanto, ¿no? Y ellos no logran eso, pero ciertamente es una insatisfacción generada también por una prosperidad malsana, ¿no? Una prosperidad malsana, exagerada, donde la soberbia hace su aparición con toda la pompa necesaria.
Una soberbia que marca estas generaciones como diciéndoles, mire, ustedes no necesitan a Dios, ¿no? Es una sociedad que está siendo atacada sin cesar en sus sentidos, con todo tipo de imágenes, alentando con fascinación a que la felicidad personal resulte únicamente en bienes materiales, ¿no? En inmoralidades sexuales, ¿no? Y el objetivo único para muchos en esta generación es, el objetivo único es solamente el cuánto tienes, ¿no? Pareciera que ese es como lo supremo de la existencia. Ahora, he dicho lo anterior con respecto al mundo caído, a una sociedad corrompida y en desgracia, porque mientras la sociedad, perdónenme, me subo un poco la silla, porque mientras la sociedad, una sociedad compuesta por individuos como los que estamos viendo, una sociedad como esta corrompida y en desgracia, no tenga verdaderamente a Cristo, los principios, pues será una sociedad en desgracia, una sociedad corrompida, sumergida en los peores lodos, fangos de lo fatuo, de lo vano, de lo vil, de lo profano. Eso es esta sociedad en la que estamos viviendo. Eso es esta sociedad, una sociedad que están marcando todo por el cuánto tienes, una sociedad que están marcando todo por el descontento, una sociedad que están marcando todo por la rebeldía, por la desobediencia. Se levantan unos contra otros, se levantan contra los gobiernos, se levantan contra la autoridad, quieren vivir anárquicamente. Una sociedad que al ver que no tiene o se lo prevé lo que quiere, a eso sí, con la ley del mínimo esfuerzo, entonces pues se levanta contra lo que quieren. Es lo que estamos viendo, un descontento absoluto, una falta de contentamiento absoluta. Ahora, ¿podremos culpar gobiernos, políticos y muchas otras cosas? Seguramente sí, tengan gran responsabilidad. Pero mientras el ser humano no busque a su Salvador, a su Señor, pues seguirán en lo mismo, hermano, y cada vez en un fango, y el fango no tiene fondo, ¿no? Se irá hundiendo. Bueno, esto con respecto ciertamente a una sociedad, que ya me he tomado mucho tiempo hablando de una sociedad en desgracia, corrompida, hostil. Esto con respecto a ese marco social. Ahora, ¿qué diremos entonces o qué podremos decir de la iglesia cristiana? Pregunto, ¿será que en la iglesia cristiana está el reflejo del contentamiento? ¿En la iglesia cristiana estará el reflejo de lo que es estar satisfechos? ¿Será que en la iglesia cristiana los miembros vivos y activos que tienen en comunión al Espíritu Santo tienen contentamiento? ¿Será que la iglesia cristiana, los miembros vivos y activos son agradecidos? ¿Hay gratitud? En una ocasión, por demás muy reciente, escuché o vi a uno de estos actores, no le digo pastores, sino a uno de estos actores, que parece ser como si tuviera su propio Hollywood, ¿no? O sea, sus propias producciones fantasiosas de ficción, como con libretos hechos y apoyados y diseñados única y exclusivamente en la teología de la prosperidad, del decláralo y recíbelo, inoculando, o sea, inyectando a sus oidores, a sus seguidores, creo la bacteria más diabólica y satánica que consiste en codicia y avaricia. Una doctrina de puros demonios, reflejando así de lo que está hecho, ¿sí? Cachafaz, vulgar, innombrable parroquiano, hacía una parodia, ¿no? Bastante dantesca y por demás grotesca de lo que puede ser un pastor humilde, ¿no? Entonces se paraba este parroquiano innombrable, es innombrable, su padre el diablo será quien lo nombre, y se paraba y hacía la parodia de que tenía el saquito roto, de que tenía sus zapatitos rotos, ¿no? Y decía, esto no es ser pastor, porque el Espíritu de Cristo es todo lo contrario, decía este cachafaz vulgar, innombrable. De hecho, mencionaba que ser un pastor con ciertas limitaciones económicas es estar maldito, ¿no? Y hablaba este hombre innombrable, decía este personaje abyecto, vil, ignomioso, servil de las más terribles de las canalladas, decía que todos los pastores
¿no? Deberían de ser bendecidos por Dios y deberían demostrar la bendición de Dios solamente con su riqueza. O sea, que el pastor que tiene ciertas limitantes en cuanto a lo económico es maldito, no es de Dios. ¿Por qué? Porque decía este abyecto, vil, ignomioso parroquiano, decía que no había forma de que un pastor en esa condición bendijera a otras personas, porque entonces la bendición de Dios, por no ser rico, no estaría en él. Entonces el espíritu del Espíritu Santo no estaría en él, porque tendría ciertas limitantes económicas. Cuán ruin y cuán vil y cuán demoníaca doctrina, porque es demoníaca, hermanos. Entonces hacía la parodia, como que veía el saquito roto, ¿no? Y hacía y hablaba así todo. Yo me acordé en ese momento de un hombre de Dios tremendo, hermano. Voy a mencionar el pastor. Este sí es muy nombrable, muy nombrable. Y si aún vive, que el Señor lo continúe bendiciendo. Si no, tengo la certeza que está disfrutando con Yahshua en gloria eterna. Voy a mencionar el pastor nombrable, ¿no? De apellido en su momento, no sé si aún vive, el pastor Carabuena, de apellido Carabuena, increíblemente. Un hombre de alrededor de unos 74 años, su esposa de unos 69 años, pastor de uno de los cordones de miseria de nuestra capital, bien arriba en los senderos más inhóspitos que usted se pueda imaginar. Allí se congregaba con alrededor de unas 24 o 25 personas, ¿no? Son 4 estacas de madera, en tela negra bordeada las 4 estacas de madera, unas tejitas de zinc, unas butaquitas improvisadas en guadua, ¿no? Improvisadas en guadua, con un atril que no se ve el de hoy, o sea, de vidrio tallado y todas estas cosas con enchapes de oro, ¿no? Simplemente un atril que era una estaca y una tablita, y sobre esa estaca estaba entronada la palabra del Señor. Este hombre de 74 años y su preciosa esposa, que no tuvieron la posibilidad de tener hijos, se dedicaba todas las mañanas a ir a una central de abastecimiento en Bogotá. Él salía a 2:30 de la mañana, todas las mañanas, a recoger mucha comida, mucha provisión, para subirla hasta allá con su esposa, donde duraban aproximadamente unas 2 horas y media caminando, para también llevar el alimento para muchos ancianos, y permítame el término anciano, o sea, ya grandecitos, que eran sus 24 ovejitas, sus 25 ovejitas, ancianitos. Unos no podían ver, otros no podían oír, así que tocaba por señas enseñarles la palabra, con sus botas de caucho, su campera de caucho, o sea, esto su de caucho, y así enseñaba. Tengo la certeza, mis amados hermanos, que este hombre humilde, muy pobre y con todas las limitantes, no solamente él estará, si aún vive, estará hoy predicando con limpieza y con pureza. Si no está hoy en esta tierra, no me cabe la menor duda que está disfrutando de la presencia del Rey, con el Rey eterno, y juntamente con él muchas de sus ovejas. Pregunta, hermano, ¿no será una doctrina de demonios esto que se enseña hoy? Que lo único que ha hecho y ha traído a la iglesia es también insatisfacción. Que lo único que ha hecho es, de alguna manera, despertando ese demonio de codicia, de avaricia, ¿no? Este hombre que yo les menciono, el pastor de sana doctrina, hombre de 74 años, nunca fue rico. Nunca fue rico. Pedía subirse al gratis en el transporte público. Cuando no tenía cómo desplazarse, lo hacía a pie con su esposa. Tengo la certeza de que este hombre alcanzó unos grandes estándares en cuanto a bendición se trata. Y este otro, abyecto, vil, ignominioso, servil de sus canalladas, pues ridiculiza a los pastores, que de alguna manera tienen limitantes económicas, financieras. Hermanos, eso es promover
de alguna forma la codicia, la avaricia. No se puede decir que si no eres rico no puedes bendecir y que si eres pobre eres maldito. No se puede decir, hermano, que la bendición tiene que verse reflejada en extravagancias hasta obscenas. Es que es obsceno. Son obscenas las extravagancias que hoy uno ve, hermanos, a causa de usar el nombre de Jesucristo, de pisotear la sangre de Cristo, porque mencionan a Cristo, pero mientras mencionan a Cristo se portan como hijos del diablo. Mientras mencionan a Cristo desarrollan sinagogas que son sinagogas del diablo, cometen todo tipo de actos viles y despreciables. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro, vaya a Primera de Pedro, acompáñeme por favor a Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro, en su primera carta, Primera de Pedro, su primera carta, capítulo 2, mire cómo lo describe. Dice en el capítulo 2, versículo 10. Segunda, ¿qué dije yo? Primera de Pedro, segunda de Pedro 2:10. 2:10, segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cuál señorío? El de Cristo. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. Y versículo 17, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto es el infierno. Pues hablando palabras infladas, dicen, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo el que lo venció. Y dice la palabra, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció como las bestias, como perros que vuelven a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así los llama el apóstol Pedro. Y ni qué decir la carta de Judas, vaya ahí antecitos de Apocalipsis, hay una hojita nomás, una hojita que dice Judas. Es una hojita muy sencilla, ¿no? Que tiene 25 versículos. Y dice Judas en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Versículo 2, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es el infierno. Amados hermanos, no podemos caer, mi amado hermano, en este tipo de situaciones, mirando qué es lo que no tiene el otro para vivir en completa inconformidad. El apóstol Pablo, mi amado hermano, el mismo apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hubiésemos podido haber dicho de Pablo? Cuando Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo, no estos rufianes abyectos, ignominiosos. Estos no. Pablo dijo, yo sé vivir, escuchen, escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Por eso, mi amado hermano, de verdad, hermano, causa algo en el alma, en el espíritu, cuando alguien hace burla de un pastor que tiene limitantes en su tema financiero, y sus limitantes no son que vienen o provienen de otra cosa que no sea el predicar la sana doctrina. Y a la final son limitantes que muchos ven porque no tienen casas, carros y lujos estrafalarios, extravagantes. No, sabemos vivir con lo justo, con lo necesario, porque Dios es bueno.
Y por eso es que se predica la sana doctrina, mis amados hermanos. ¿Qué genera todo esto cuando se para un pillarajo, un caranuja de estos? ¿Qué genera en el pueblo cristiano? ¿Qué generan las personas? ¿Sabe qué genera? Insatisfacción, porque a todo le están diciendo amén. Quieren dinero, amén. Quieren riquezas, amén. Quieren billetes en sus cajeros, amén. Y si no lo obtienen, entonces viene la insatisfacción. Dios no les sirve. No, hoy ya no hay disponibilidad para el servicio, ya no hay disposición para el servicio. La centralidad hoy no es Cristo. Ya no, la centralidad no es que estemos al servicio de nuestro Rey, no, al contrario, que Cristo esté a mi servicio y que la iglesia esté a mi servicio. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y ustedes y yo debiésemos ser la toalla que usa el Señor para para secar los pies de esos discípulos. Ustedes y yo debiésemos de ser el platón en el que Él lleva el agua. El platón debiésemos ser nosotros. No, al contrario, algunos quieren es que se les lave los pies y que el pastor sea la toalla y que el platón sea la esposa del pastor y que el que le lave los pies sea su Yahshua. Hágame el favor. ¿A dónde hemos llegado, hermano? Con la falta de contentamiento, por el amor de Dios, que el Señor nos guarde, hermanos. No, hemos aprendido a vivir con lo necesario, no necesitamos más. Y si hemos de necesitar más, hermano, recojamos todo el dinero que podamos y enviemos misioneros a las naciones, a la selva, enviamos misioneros, compremos cantidades, miles, cientos de Biblias, enviemos a todas partes del mundo. Si hemos de tener dinero y el Señor nos sabe proveer, hermanos, pues plantemos iglesias en ciudades, hermanos, plantemos ciertamente estudios bíblicos, salones, pupitres, tableros, enseñemos la Biblia y que la palabra corra. Hoy, hermano, hoy no sé si tengo dolor en mi corazón o un coraje que me quiere invadir, hermanos, al escuchar estas cosas tan brutales. Eso ha generado insatisfacción. Hoy en las iglesias ya están más pendientes de sí mismos. Hoy en la iglesia ya todo pareciera como que se va detrás de lo superficial. Y pareciera que el orden, la organización no hace parte de nuestro léxico. La disciplina, el orden, la organización no hace parte de nuestro léxico en cuanto a nuestra forma de vivir. Mi amado hermano, se perdió el respeto por la autoridad, se perdió el respeto por lo infalible de la palabra, por lo singular de la palabra. Se ha perdido el respeto por los pastores humildes y sencillos, que lo que procuran es que la palabra corra. Y que si el pastor tiene un coche o tiene una casa, pues tiene lo necesario. No necesita el yate, ni el jet, ni las grandes recepciones, por el amor de Dios, hermanos. Pero algunos hermanos en la iglesia pareciera que asisten o acuden para ver qué tipo de recepción se le hacen. Ay, ni se diga cuando llegan tarde y se cierra la puerta y se dice, mire, aquí hay orden y la entrada es a las 10 o a las 11 o a las 9. No, algunos hasta que quieren atropellar al que sea como búfalos. Se perdió eso, hermanos. Entonces algunos dicen, es que ustedes no tienen consideración, yo vengo de lejos. Por 30 años yo he estado desde lejos. Y jamás he tenido una excusa, un pretexto para decir, no hay predicación, no hay enseñanza, no hay domingo, no hay clases. Nunca, hermanos, nunca. Otros hasta cuestionan porque no hay contentamiento con la alabanza, con la adoración. ¿Acaso tú estás en los ensayos de adoración y alabanza? ¿Tú estás desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche un sábado con el equipo de alabanza? Para que al otro día de alguna manera señales con una actitud de lo más ignominiosa, el que es mediocre. Por favor, hermanos. Insatisfacción, hermano. Insatisfacción. Es lo que se ha venido como inoculando en la iglesia como un virus. Ha sido peor que el coronavirus. La insatisfacción, hermanos. Y el origen de todo este caos se ha producido, en cuanto a cristianismo se refiere, al desorden mismo de los hombres que han violado los principios del Dios Altísimo
¿no? Usurpando, tomando lo que no es suyo, en un desorden financiero absoluto, cuya centralidad son ellos mismos, son antropocéntricos, o sea, ellos mismos. Y cuando vienen esas épocas de escasez difíciles, entonces culpan a Dios. Pregunta, ¿cuánto de lo que recibiste en su momento diste a Dios verdaderamente con contentamiento, con amor, no esperando nada a cambio y por insatisfacción? No podemos dar estando insatisfechos. Cuando demos contentos, alegres, contentos. Por eso es que ha surgido todo esto, toda esta infección carismática, sí. Toda esta infección carismática del decláralo y recíbelo, de toma lo que es tuyo, por favor. Y mencionan la palabra, dice que todo fue hecho por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Dice, todo fue hecho por su con mayúsculas, su palabra, no por mi palabra. Pero como que algunos quieren usurpar el tema de su palabra. ¿Qué tiene que ver la creación desarrollada, hecha por Dios, por Elohim? ¿Qué tiene que ver con la palabra de un parroquiano limitado? ¿Acaso puede la palabra de un parroquiano limitado crear? Entonces, ¿por qué se toman esos atributos? Si su palabra es la expresión de la maravilla de la creación, la palabra de estos cachafaces es la palabra para sus propios caprichos, deleites, y usan al Señor como parangón, usan al Señor como burladero. No es mi palabra. La palabra de mi Creador no es mi palabra. Yo soy un ser limitado, falible. Su palabra es ilimitada. ¿Quién soy yo para tomarme la atribución y decir decláralo y recíbelo, decláralo y te será hecho? ¿Quién soy, hermanos? Por el amor de Dios. Uno de los rasgos de estos falsos maestros, porque ya vamos a ver el texto, es llevar a sus oidores a que sean indiferentes a Dios. O sea, no les importa el estudio de la palabra. ¿Saben por qué? Porque les enseñaron al decláralo y recíbelo, al profetiza, al átalo, al encadénalo, al arrebátalo. Y ¿saben? Se enseñaron más dogmas viciosos, viles, que la dependencia por el estudio de la palabra. Entonces cierra tus ojos y visualiza. No, hermano. Abre tus ojos y estudia. Abre tus ojos y conoces al Dios creador, a Yahweh. Conoce a Yahshua. Abre tus ojos, hermano. Abre tus ojos y abre tus oídos. Escucha a Yahshua. Escucha el Espíritu que viene. El Espíritu de la palabra. Escúchalo. Esto no es cierra tus ojos y visualiza. ¿Qué están haciendo entonces? Inoculando el peor de los virus. La avaricia, la codicia, como lo hizo la serpiente, ¿no? La serpiente, ¿a dónde llevó a Eva? ¿A Eva a dónde la llevó? La llevó a que viera lo que ella no era lo que ella quería, no, le hizo ver lo que no tenía. O sea, le hizo ver, mire, ¿sabes qué, Eva? Para que estés contenta, te falta eso. O sea, no le bastó a Eva y a Adán todo lo que tenían, sino que la serpiente les dijo, les falta eso. Y así ocurre con los cristianos de este tiempo postmodernista contemporáneo. Están mirando qué es lo que les falta. Me falta esto, me falta esto. No están mirando los grandes beneficios y bendiciones que han recibido de parte de su Dios. Mis amados hermanos, yo no tengo ningún complejo, no sufro de complejos en cuanto a hablar la verdad, porque es la verdad, hermanos, ¿me hago entender? Y si hay alguno que se sienta como ofendido porque de pronto de alguna manera estoy diciendo, comillas, cosas indebidas de su padrino, problema suyo, hermano, no es el mío. Jeremías 27, en el versículo 25, perdón, Jeremías en el versículo, en el capítulo, dije Jeremías 25, regáleme un segundo. Dice la palabra en Jeremías que es muy claro cuando el Señor de alguna forma les dice a ellos, miren, ¿saben qué? Yo estoy contra los profetas, dije 25, es 23, 23:30. Por tanto, de aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras y cada uno
de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Aquí se lo repito, 23:30. Ahí se lo estoy. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Mis amados hermanos, ¿qué está ocurriendo en este tiempo entonces? ¿Qué está ocurriendo en este tiempo? Que se está poniendo como prioridad los sueños, las visiones, ¿cómo se llama? Sueños, visiones, ¿cómo si sueños, visiones se me llevó otra? Cierra tus ojos, las visualizaciones antes que la verdad bíblica. Ahora dice también Jeremías, ¿tienen algún sueño? Bueno, cuéntenlo, pero que ese no sea el principio. Que el principio sea las verdades, la verdad de la palabra del Señor. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo eso con nuestro texto? Eso tiene que ver mucho, hermanos, porque el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipo, haced, o sea, les está dando una orden, es un verbo, es imperativo y está en modo presente, imperativo, presente, haced. Y dice todo, sin murmuraciones. Y otro texto dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Dice, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Usted sabe por qué vienen las murmuraciones? ¿Usted sabe por qué viene este tipo de insatisfacciones? ¿Usted sabe por qué se generan las contiendas? Hermano, por la falta de contentamiento, por la insatisfacción. Esa insatisfacción que produce impaciencia, esa insatisfacción que hace interminable, como algo interminable, el codiciar, lo avaro. La insatisfacción genera murmuración, crítica, señalamientos. La insatisfacción desarrolla la avaricia y la codicia. La insatisfacción va siendo creciente y lo seguirá siendo a través de los años. Y creo que es el trauma más grande en el cual puede caer un ser humano, hermano. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, miren, ¿sabe qué? No murmuren, no se quejen, dejen de estarse quejando. Y la iglesia, hermanos, desafortunadamente no es inmune a este mal. La iglesia hoy tiene demasiadas personas quejumbrosas y descontentas. Muy quejumbrosas, muy descontentas. Y su descontento y sus quejas surgen de su mismo desorden, de su misma desorganización. Y esperan que muchos al interior de la iglesia y hermanos en Cristo, o superiores, en este caso pastores o servidores, les toleren el desorden, en la desorganización, su desánimo, su insatisfacción. No, hermanos, no es posible. Muchas veces los miembros abandonan la iglesia porque no les agrada fulano, sutano, perencejo. No les parece. No me parece, dijo alguien. Le disgusta cualquier cosa, por muy insignificante que sea. De cualquier servidor, del mismo pastor. Si el pastor tiene un coche, un carro viejo, es porque está bajo maldición, como digo, este cachafaz, vulgar, abyecto, ignominioso, ser innombrable. Si tiene un carro de último modelo, entonces está robando los diezmos, las ofrendas. Estos insatisfechos están mirando todo el tiempo en cómo se quejan, en cómo hay algo para ellos. El apóstol Pablo es muy claro y está diciendo a los filipenses, amados hermanos, hagan todo sin quejarse. Los mandatos ciertamente están dados para beneficio nuestro, aún los no de Dios son para bendición nuestra. Cuando el Señor libró milagrosamente al pueblo, ¿no? Ahogando en el Mar Rojo, recuerden ustedes a los egipcios, ¿sí? Los ahogó a los egipcios que los perseguían. Moisés y los israelitas de alguna manera empezaron a cantar cantos de alabanza, de adoración. Éxodo capítulo 15, el versículo 1 al 18. Cantaban y cantaban, pero sin embargo a los 3 días en el desierto ya se estaban quejando porque el agua de Mara era amarga. Y sin embargo el Señor por su gracia les responde y les endulza el agua y los conduce al oasis de Elim, donde había fuentes de aguas. Y dice la palabra, 70 palmeras se acamparon allí junto a las aguas.
No obstante, con todo ello, poco después el pueblo vuelve a quejarse. Y esta vez supuestamente por la escasez de alimento. No es cierto, tenían maná. Y más adelante, Caleb y Josué y los otros hombres, de alguna manera, después de haber inspeccionado la tierra prometida, tienen que hacer callar al pueblo delante de Moisés. Ellos sabían lo que les esperaba como tierra prometida. Sin embargo, otros se quejaron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y siempre durante la historia de la humanidad ha sido queja tras queja y queja tras queja. En realidad, cada queja del creyente es contra el Señor, y es uno de los pecados, creo, más horribles y abominables que ha venido siendo alimentado por este tipo de falsos profetas y falsos maestros de la teología de la prosperidad, que han hecho sembrar en las personas, han sembrado en las personas un espíritu de insatisfacción, que han venido con el tiempo desarrollando avaricia y codicia. Y si no se tiene, se murmura, se queja, se critica, y no solamente contra siervos de Dios y la iglesia, sino contra el mismo Dios. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, dice Santiago. De igual manera, Pedro exhortó, dijo: ¿saben qué? Hospeden los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno haga según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, cuando no hay sumisión, es muy... Pastor, ¿cómo se identifica un parroquiano de estos insatisfechos? Cuando no hay una sumisión voluntaria y gozosa a Dios, a la voluntad del Señor, ahí se identifica al insatisfecho. Cuando le cuesta someterse, hermano. La insatisfacción y la queja son, hermano, actitudes que son pecado, pero muchos se acostumbran como a eso, a estarse quejando todo el tiempo. Y esto es detestable ante los ojos de Dios, hermano. Y la verdad, ese tipo de pecado merece reprensión, disciplina de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo, para tratar con los quejumbrosos de la congregación en Filipenses y muy seguramente en otros lugares, el apóstol Pablo les ordena a dejar de quejarse. Y voy a presentar, permítame escribir tres rasgos ciertamente, o tres características para no estar cayendo en quejumbre todo el tiempo, hermano. Vamos a mirar tres rasgos que nos van a permitir obedecer este mandato, el de no quejarnos. Para no quejarnos más, hermano, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Murmuración es como una figura onomatopéyica, una palabra que suena como deje de refunfuñar, deje de rezongar. Es una expresión que indica, ¿no? O que señala a aquellas personas que se les llama la atención y rezongan. Rezongo es como ese sonido gutural, como ese rezongo, ¿no? Que yo siempre he dicho que el rezongo es la muestra de un alma que patalea por dentro. Que por fuera parecen mansos o mensos, pero por dentro están alborotados. Eso es rezongo. Contiendas, ¿no? Y la contienda, hermano, es irritación. Son personas irritables, hermano, que todo el tiempo, hermano, nada quieren, no les gusta. Y por ende, pues su lengua se dispara, hermano. Yo creo que no hay nada más atormentador, deprimente, una lengua que no para, por el amor de Dios. Se le dice una cosa y es como si inflamara, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice: miren, ¿saben qué? Lo primero es: no se quejen. Eviten, por sobre todas las cosas, no se quejen, dice el apóstol Pablo. Dejen las murmuraciones, dejen las contiendas. Una lengua contenciosa es como un látigo flagelante. Una lengua contenciosa es insoportable, es agobiante. Se están quejando todo el tiempo. Pobrecitos ellos, lo que me hacen. Aquí el pobrecito soy yo, lo que me pasa a mí, lo que yo no tengo. El apóstol Pablo fue muy claro: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad.
Eso demuestra que un comportamiento, una conducta, sí es posible a pesar de las circunstancias, para que seáis sencillos, irreprensibles hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, nacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Razones para dejar de quejarse. La primera, hermano, deje de quejarse por su propio bien. Eso le sirve a usted. Eso me sirve a mí. Dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Por nuestro propio bien dejemos de quejarnos. Por nuestro propio bien dejemos de murmurar. Por nuestro propio bien dejemos de ser contenciosos. Por nuestro propio bien aprendamos a tener contentamiento con lo que el Señor nos da. Por nuestro propio bien, hermanos, no nos dejemos infectar de ese virus de la teología de la prosperidad. Por nuestro propio bien, seamos celosos de la sana y limpia doctrina que nos enseña a ser agradecidos con lo que tenemos. Por nuestro propio bien, combatamos ardientemente a estos falsos profetas, falsos maestros, que lo que hacen es sembrar codicia y avaricia. Por nuestro propio bien, seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Irreprensibles significa no tener defecto o tacha. Sencillos viene del término akeraios, que significa fundamentalmente ser puro, no adulterado. Como en la época aquella, el vino puro no se mezclaba con el agua. Como en nuestros tiempos, el metal puro, sin impurezas, sin aleaciones impuras. Akeraios se utilizaba para cuando se decía quiten lo impuro, aparten lo impuro. Akeraios hace referencia a sencillos. Sencillos, hermanos, sencillos, hombres y mujeres de Dios, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuando habla de la prudencia de la serpiente, habla, hermano, deje de ser ligero, hermana, deje de ser ligera, hermano. Sencillos, o sea, como las palomas, sensibles a cualquier forma que quiera venir a atacarnos con codicia, avaricia, falta de contentamiento, murmuración, crítica, señalamiento. Seamos sencillos y huyamos de eso, hermano. Como hijos de Dios, o sea, sin tacha. Tiene el significado muy cercano, sí, a ser irreprensible, a ser sencillo. O sea que, hermano, una razón para quejarse es que debe de servir para su propio bien. Me dicen que mi conexión está mala, ¿será? No sé, ustedes me lo hacen saber, la conexión o el audio, y yo tomo ya medidas. Estamos a 6 minutos de terminar. Muy bien. ¿Por qué razón también tenemos que dejar de quejarnos? Por causa de los incrédulos. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esta es una generación maligna, perversa. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y estoy hablando de una generación maligna y perversa también en cuanto a falsos maestros, falsos profetas. No estoy hablando de una sociedad que ya está caída, depravada, desgraciada. Esto es ingracia. Estoy hablando ciertamente de un círculo, de un reducto cristiano que se porta como maligna y perversamente, si me permiten el término cristiano. Cuando dice generación maligna y perversa, está dando, sí, una descripción del mundo ciertamente incrédulo. Pero también, hermano, hay una generación que actúa diciendo cristianos, pero actúan de manera terrible, hermanos. Cuando habla de maligno o maligna, viene del término escolios, que alude a algo que es torcido, encorvado o deformado. En eso han convertido en la palabra hoy, en algo torcido, en algo encorvado, deformado. Eso han hecho con el evangelio hoy, hermanos. Eso hacen estos viles rufianes, cachafaces, granujas. Y ponen el nombre de Cristo, hermanos. Y por eso es que escolios, no sé si ustedes lo logran notar, es la raíz de escoliosis, que es una
enfermedad, digámoslo así. Es una enfermedad que tiene que ver con la columna, es una inclinación anormal, una desviación que hay en la columna. Y sabe, eso produce un dolor intenso. Lo que no saben estos malignos, estos seres perversos que tergiversan el evangelio, es que los dolores les van a pasar cuenta de cobro. Perversa comunica la idea también como de lo mismo, ¿no? De torcido, de escolioso. Por eso dice la palabra, hermanos, como creyentes debemos de alguna manera en medio de esta generación perversa, depravada de esta sociedad, vivir como luminares, y vivir como luminares es tener contentamiento, es estar gozosos. El apóstol Pablo que seguía sentando un principio. Gócense, estén contentos. ¿Saben por qué? Porque él sabía que si de alguna manera venía el descontento, un descontento que él ya estaba viviendo dentro de la iglesia a causa de una disputa entre Evodia y Síntique, eso creaba una fisura. Entonces pareciera una de las dos estaba descontenta, o digamos las dos no estaban descontentas. Eso estaba generando una fisura. Y el apóstol Pablo lo que perseguía ciertamente y lo que persiguió siempre fue la unidad de la iglesia. Por eso tenía que tener contentamiento la iglesia. Por eso la iglesia tenía que sentirse satisfecha con lo que tenía, con lo que el Señor les proveía. Y pone como ejemplo a Yahshua, que no tuvo nada a qué aferrarse, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ven cómo tergiversan el evangelio, hermano? ¿Cómo dañan la palabra? Para inocular doctrinas de demonios. Luminares, hermano, o sea, nosotros tenemos que brillar, y si hemos de brillar, que sea por nuestro contentamiento al momento de servir, por nuestro contentamiento y nuestro gozo al momento de estar disponibles, al momento de tener disposición para servir. ¿Estás esperando, mi amado hermano, que el mismo Yahshua te lave los pies? ¿Y que el mismo Yahshua use como toalla a tu pastor y como Platón a tu pastora para que te laven los pies? Eso es lo que se está inoculando en la iglesia hoy. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Porque el llamado del Señor para nosotros, iglesia bíblica, familias en Cristo, es ser luminares en un mundo incrédulo. En medio de una generación de cristiandad contemporánea, postmodernista, de riquezas, de prosperidad. Estamos llamados a ser luminares, o sea, estrellas con la luz propia. ¿Sabe cuál es la luz propia nuestra? La luz que nos alumbra, ¿sabe cuál es? La del Espíritu, la que va dentro, porque somos templo. ¿Cuál es la luz que nos alumbra? Yahshua, el mismo Yahshua. Así que nuestra calidad de vida como creyente es ser fiel y obediente. No podemos ser infieles y desobedientes. Un cristiano quejumbroso, un cristiano murmurador, jamás va a ser de beneficio para ninguna iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y por obvias razones. Que dígame usted qué cristiano quejumbroso puede impactar de manera positiva, de manera espiritual a una persona incrédula. Eso no les atrae. Un quejumbroso, un murmurador, un criticón, que va de lado en lado, de lado en lado. Va a un lado soltando su pus bilioso, porque no recibió acá, porque no recibió acá, porque no se hizo conforme acá, porque tiene insatisfacción. Cuando la palabra dice, y es muy clara, asidos, dice la palabra, que viene del término de pecho, que significa retengan, agárrense de la palabra de vida. ¿A qué se refiere? A las escrituras. Tú te agarras de la palabra de vida a las escrituras, hermano, y aprendes verdaderamente las escrituras, y vas a vivir con satisfacción aún, y en medio de circunstancias que no sean las mejores para ti, como no las fueron mejores para Pablo. ¿Por qué también, hermano, dejar de quejarse, murmurar, dejar de ser quejumbroso? ¿Por qué también? ¿Por qué? Porque eso es de beneficio, primero para usted, segundo para los incrédulos y tercero para los pastores.
Deje de ser quejumbroso por causa de sus pastores o deje de ser quejumbroso porque eso beneficia a los pastores. Cada vez que usted se deja de quejar, que usted deja de quejarse, de ser murmurador, eso beneficia a un pastor en una iglesia. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice Pablo. O sea, ustedes dejan de murmurar, ustedes dejan de criticar, ustedes dejan de contender, ustedes dejan de ser codiciosos, avaros, ustedes no dejan que eso los toque. ¿Y saben qué va a ocurrir conmigo? Dice Pablo, en el día de Cristo. Esto es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, Romanos capítulo 14 versículo 10, que es el tribunal de Cristo. Ese día yo voy a rendir cuentas y cuando yo tenga que rendir cuentas, dice el apóstol Pablo, ese día yo me voy a gloriar. Ese día voy a entender que no corrí en vano, porque ese día cuando yo le rinda cuentas a mi Yahshua, voy a ver una iglesia que no se quejó, que no murmuró, que no criticó, que no fue de avaricia, que no fue de codicia, que se agarró de la palabra, que estuvo asida de la sana doctrina, que renunció a toda teología de prosperidad, de decláralo y de recíbelo, de decrátalo y recíbelo. Y yo ese día voy a ser muy feliz. Ese día me voy a dar cuenta que no trabajé en vano. Hermano, por el bien de la iglesia deje de quejarse, deje de estar murmurando y de sentirse insatisfecho. Mire, un corazón de un pastor salta de alegría cada vez que encuentra ciertamente contentamiento y gozo a pesar de. Y eso ayuda mucho, hermano. Cuando el apóstol Pablo dice, gloriarme, no está hablando de una extravagancia, ¿no? De que él sea el centro, no. Lo que el apóstol Pablo no estaba expresando era un orgullo falaz, un orgullo absurdo, un orgullo banal, no. El apóstol Pablo estaba diciendo, el día que me gloríe, no, porque él no está diciendo, no está hablando de una soberbia pecaminosa, inmunda, asquerosa, como la de estos parroquianos innombrables, no. El apóstol Pablo está hablando más bien de un regocijarse. Ese día me voy a regocijar. Y cuando dice gloriarse, él está diciendo, ese día mi gozo se me va a desbordar. Me voy a desbordar de gozo ese día que el Señor me llame a pedir cuentas. ¿Y saben por qué? Porque le voy a decir, Señor, presenté una iglesia que no se quejó, que no murmuró, que fue satisfecha. Y como estuvo satisfecha, no acudió a doctrinas de demonios. No se dejó afectar por estos innombrables parroquianos, por estos abyectos, por estos ruines, falaces, viles. El apóstol Pablo está diciendo, oh, ese día me voy a gozar, en el día de Cristo. No está diciendo en el día del Señor, está diciendo en el día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? Escuche, rápidamente se lo explico. Vendrá el Señor por su iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Él vendrá por su iglesia, nos encontraremos juntamente con Él en las nubes, como está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58. Él vendrá por su iglesia. Después de que Él venga por su iglesia y los muertos en Cristo también resuciten, ese día que nos encontremos todos, nos encontraremos todos, a David, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a Joel, a Abdías, a Amós, a Sofonías, a todos nos los encontraremos, me los encontraré ustedes se encontrarán conmigo. Después de que nos encontremos y estemos con Él, con nuestro Rey, pasaremos inmediatamente al tribunal de Cristo, o sea, rendir cuentas. 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, rendiremos cuentas, Romanos 14, 10, en ese momento que rindamos cuentas, hermano. Oh, Rey de Gloria, que ojalá no nos coja esa rendición de cuentas con alguna queja. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ese día me voy a regocijar. Claro, cuesta, hermano, en este tiempo, levantar una iglesia, un ministerio de sana doctrina cuesta, pero la palabra es muy clara, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Y sabe dónde? Allá. Aquí no hay siega de regocijo, aquí no hay, olvídelo. La felicidad absoluta y total, porque no va a haber nada corrupto, será allá. El gozo verdadero es allá. Cuando nos veamos todos, hermano, los que no murmuraron, no se quejaron, no fueron insatisfechos, no acudieron a doctrinas de demonios, esos que hoy viven acá, seguramente sembrando la sana doctrina con lágrimas, en aquel día recogerán con gozo, sus gavillas serán de gozo. Salmo 126, 5. En el día de Cristo. Entonces, lo mejor que podemos hacer como creyentes
Y usted lo que mejor puede hacer como creyente por su pastor, si lo considera su pastor, y algo de entrañable afecto hay, hermano, practique fielmente las verdades de la palabra de Dios que su pastor le ha enseñado, hermano. Que los sanos y limpios pastores, por muy humildes y sencillos, les han enseñado. Por muy zapatos rotos, por muy sacos rotos, pero si tiene la sana doctrina, hermano, ténganlos como valiosos. Oh, por el amor de Dios, ¿cómo puede un ser como este burlarse de semejante manera tan terrible de un pastor con limitantes económicas cuando se dedica a ir de puerta en puerta, de lugar en lugar? Entonces, ¿qué diremos de nuestros misioneros? ¿Qué diremos de aquellos que realmente hoy tienen una completa escasez, pero su principio único, su pasión, su vida, su prioridad es la predicación de la palabra? Y no andan yate, no andan jet, va a pie, algunos hasta descalzos, pero su prioridad es levantar un estandarte en nombre de Yahshua. ¿Qué diremos de ellos entonces? Hoy, hermano, que el Señor nos ayude a hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Y que a la verdad desarrollemos una de las más lindas y preciosas de las virtudes, y es la humildad, la sencillez. Que acudamos siempre a nuestro Rey de Gloria para que evitemos toda murmuración, toda contienda, toda disensión, toda insatisfacción, por favor. Iglesia, no puede haber uno solo insatisfecho cuando está la palabra. No puede haber ninguno insatisfecho cuando la palabra nos ha revelado a un Yahshua, a un Señor de toda gloria, a un Yahshua que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Yahshua se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los que están estudiando Hebreos y los que veníamos estudiando Hebreos y los que vienen estudiando Hebreos con mi esposa y conmigo, hay un equipo estudiando Hebreos. El autor a los Hebreos exhorta a estos hermanos y les dice: ¿sabe qué? Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, el mayor gozo de cualquier siervo de Dios, pastor, ministro, es que su rebaño viva de manera piadosa, gozosa, alegre, satisfecha, agradecida. Que tocó el panecito y en la mesa, ok. Con la panelita en la mesa, ok. Gracias, Señor, porque es el panecito dulce y tierno que tú provees. Y gracias, Señor, porque es la agüita de panela que tú provees. Por días, por meses, por días, por semanas y por meses, fue la oración de mi esposa y la mía. Señor, gracias por las lentejitas frescas y tiernitas que tú provees. Por el arrocito dulce y tierno que tú provees. Esto agrada a Dios, hermanos. Esto agrada a Dios. Así que, mis amados hermanos, andemos, caminemos con gran gozo. Sabiendo que, hermanos, muy seguramente, en medio de esas circunstancias y teniendo nosotros satisfacción, podamos escuchar desde nuestro corazón una voz que nos diga: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, mi rebaño, andan en la verdad. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Y en esta tarde, noche ya, Señor, queremos bendecir a todos los pastores, Señor, de sana doctrina, que tienen limitantes económicas y financieras, Señor. Que luchan como luchamos, Señor. Porque escasea el recurso seguramente financiero.
pero lo que no escasea es el fervor y el temor reverente por continuar con la sana doctrina, Señor. Gracias por bendecirnos y por bendecir a cada ministro, a cada siervo que hoy predica limpia y pulcramente y no lo hace, Señor, por lucro. Señor, y de aquellos otros que son como innombrables a los que tú sabes, Señor, Dios, guárdanos de todas esas falsas doctrinas, de todas esas doctrinas de demonios. Señor, que seas tú teniendo misericordia, Padre. Y mantén esta iglesia unida, Señor. Y mantén cada iglesia de sana doctrina unida. Y mantén, bendito Rey Santo, mi amado Señor, a cada siervo, a cada sierva, a cada miembro del cuerpo de Cristo, Señor, satisfecho, contento, gozoso. Aún y hasta cuando da, que lo haga, Señor, de manera gozosa, generosa, alegre, Señor. Gracias, bendito Rey Santo, mi Señor. Que como estudiante esté gozoso, alegre por el maestro que tiene. Que como rebaño estén gozosos, contentos y alegres con el pastor que tienen. Gracias, Señor, porque estamos felices, contentos, gozosos y agradecidos con nuestro pastor de pastores, nuestro Yahshua, nuestro mayor ejemplo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor les guarde. Una vez más, nuestra gratitud a todos los que diezman, los que ofrendan, los que hacen llegar sus donativos por alegría, con gozo, y lo hacen realmente satisfechos, contentos, sabiendo que todo proviene de Él. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde grandemente. Nos veremos mañana para desarrollar los siguientes versículos. Amén. Bendiciones a todos. ¡Ay! Sigan a sus aulas rápidamente. Les están esperando. Bendiciones.